Estábamos regresando del centro de salud con mi hermana y tomamos el taxi. Mientras veníamos, le pregunté al taxista cómo estaba, cómo se sentía, y por cosas de Dios llegamos al punto de que estuve compartiéndole mi testimonio de cómo Dios tocó mi vida, de cómo Dios me bendice, de cómo Dios me ayuda. Le contaba de cómo fui tartamudo y ahora puedo hablar fluidamente y me dedico a compartir la palabra de Dios y tratar de hacer todo lo bueno que el Señor me permita hacer. Y mientras yo le compartía mi testimonio, este hermano taxista comenzó a llorar. Y en ese momento Dios me dio la gracia de darme cuenta que este hermano estaba siendo tocado por la gracia de Dios, por la presencia de Dios. Y cuando yo termino de dar mi testimonio, este hermano me dice: ¿sabes qué, hermano? Estoy pasando por un momento muy difícil. Tengo muchas deudas, ya no sé qué hacer. Y me contaba los desafíos que estaba pasando en ese momento. Y él dice que cuando nos recogió, al principio estaba dudando si nos recoge o no nos recoge, porque traernos aquí hasta la casa era una tarifa, es lejos, y yo no tenía el dinero para pagar lo que normalmente la mayoría de taxistas pagan. Pero sin embargo, él me cuenta que en ese momento dice que sintió en su corazón y decidió traernos a casa a mi hermana y a mí. Ciertamente fue el Espíritu Santo que tocó su corazón, su conciencia, y lo inspiró a que nos recogiera, porque Dios tenía planes maravillosos para este hermano. El Señor, que lo ama tanto, quería que escuche mi testimonio, lo que Dios había hecho en mí, porque Dios también quería hacer algo en él. Y así compartiendo, y comenzó a preguntarme más sobre la palabra de Dios, de cómo salir de la depresión. Le compartí mi testimonio, le compartí de la necesidad que hay de leer, releer, memorizar y tener siempre, todos los días presente la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros labios. Porque le contaba que las grandes luchas muchas veces se dan en la mente, y va a ser la palabra de Dios que nos va a ayudar a salir vencedores. Cuando llegamos a casa, le pregunté: ¿te gustaría que oremos un momento? Y él me dijo que sí. Y fue hermoso porque mientras orábamos, el Señor seguía obrando en su corazón, obrando en su vida. Al terminar de la oración, comenzó a agradecer al Señor, muy agradecido con el Señor, porque había tomado conciencia de lo mucho que Dios lo ama. Y él me decía: yo no pensé que me iba a pasar esto. Y yo le decía: es que así es Dios. Dios nos ama tanto que siempre nos va a estar buscando hasta el último día de nuestra existencia. Hermanos, comencemos a compartir nuestro testimonio, comencemos a compartir nuestra fe. Dice el dicho: nadie sabe lo de nadie. Y muchas veces, mucha gente que suele sonreírnos, muchas veces está sufriendo y está batallando por dentro, y necesitan una palabra de aliento, necesitan la palabra de Dios. Y reflexionando sobre esta experiencia que el Señor me permitió tener, es que Dios movió mi corazón a compartir esto con ustedes. Hay muchos hermanos que están sufriendo. Tal vez tú mismo estás sufriendo, tal vez estás pasando por momentos muy difíciles, y no necesariamente tú, tal vez algún pariente muy cercano a ti o una persona que tú amas mucho y que en algún momento te has cuestionado: ¿qué más puedo hacer por esta persona? Ya estoy orando, le estoy hablando, le estoy ayudando, pero pareciera que es muy poco lo que yo hago por esta persona. Pues, ¿sabes? Tenemos que dar pasos de fe. Muchas veces no vamos a ver nada, ni entender nada, ni sentir nada. Y está bien, porque la fe no es sentir. Muchas veces se los comparto. El Señor ha puesto en mi corazón predicar, compartir y seguir creando contenido, porque yo sé que Dios está actuando a través de este gran proyecto poderoso que es Católico Despierta. Pero muchas veces yo no siento nada, yo lo hago por fe. Lo hago por convicción, lo hago porque en su palabra dice que vayan por todo el mundo y evangelicen.
hagan de todos los pueblos mis discípulos. Y esa es una orden. Muchas veces no vamos a comprender nada. Y hay cosas en mi propia vida que yo no comprendo. Y justo estábamos hablando con el Señor en la madrugada y le decía, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Para qué permitiste esto? Y comencé a cuestionarlo como lo hacen los amigos. Y con esa confianza, con el corazón abierto, comenzaba a hablar con mi Dios. Y algo que ponía en mi corazón era que tenemos que dar pasos de fe. El Señor ciertamente sabe nuestras necesidades, pero Él quiere que comencemos a confiar más en Él. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando comenzamos a evangelizar. Porque cuando comienzas a evangelizar ya no estás pensando tanto en ti, ni en lo que tú necesitas, sino estás pensando primeramente en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en amar a Dios y servir a tus hermanos. Y cuando haces eso, estás poniendo a Jesús por encima de tus proyectos, por encima de ti mismo, por encima de esa persona que tanto amas. Y es cuando le permitimos a Dios obrar y encargarse de todas nuestras situaciones y circunstancias. Obviamente tenemos que hacer y seguir haciendo lo que nos toca hacer, pero es diferente porque sabemos que Dios ya está actuando, sabemos que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Y aunque muchas veces tú y yo no lo somos, Él siempre permanece fiel. En Mateo capítulo 6, versículo 30 al 32 nos dice la palabra de Dios: busquen primero el reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Lo demás? ¿Cuál es tu demás? Esa persona que tanto amas y parece que nunca va a cambiar. Dios se va a encargar de esa persona. Tú anda en pos de Jesús. Haz su obra, busca hacer su voluntad, construye su reino aquí en la tierra. Que los años que te queden de vida y los medios que Dios te ha permitido tener por el momento, ponerlo al servicio de Dios. No hay trabajo más hermoso que trabajar para el Rey. No hay trabajo más hermoso, bendito, que trabajar para el reino de Dios. Trabajemos para el Rey. Ayudemos a edificar la iglesia. Y que Él lo promete. Él se encargará de nuestras necesidades. Obviamente, ya lo decía, colaboremos con el Señor haciendo de nuestra parte. Y al mismo tiempo, confiar en que lo que no tenemos, lo que nos falte o lo que necesitemos, más necesitemos hoy, Él lo proveerá. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Manos a la obra, sigamos evangelizando con los medios que Dios nos ha dado, con los talentos que ya tenemos. Comienza a compartir tu testimonio, una persona a la vez, o con las personas que Dios te permita llegar. La idea es comenzar a buscar a Cristo, ponerlo en el centro de nuestra vida cada día y ponernos manos a la obra. Amén. Hola, ¿qué tal? Somos Católico Despierta. Yo te invito a que nos ayudes a difundir este gran proyecto de evangelización compartiendo este contenido que es de mucha bendición. Nos encuentras en redes sociales, el fondo es blanco y el color del logo es color naranja. Católico Despierta. Donde quiera que estés, que el Señor te siga bendiciendo.